hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso, y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. El PRT fue producto de una necesidad histórica de esa época. Las generaciones que participamos en el PRT en esa época fueron una respuesta a una necesidad histórica. Viéndolo retrospectivamente, yo eso es lo que más... La sensación de fraternidad, de estar haciendo un proyecto humano en común que sobrepasaba lo político y sobrepasaba lo militar y sobrepasaba la guerrilla y sobrepasaba el tipo de gobierno que tuviéramos, ¿no? Un nuevo paradigma del ser humano. No estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Y es una característica del revolucionario. Mario Roberto Santucho, Roby, era fundamentalmente un revolucionario. Veía la vida como sujeta al cambio. Precisamente su patria era el futuro. Ese era el sentido que creo imprimió a su acción. Teníamos una publicación interna que se llamaba La Gaviota Blindada, una alusión obviamente, tomando la idea esta tan hermosa de González Tuñón, ¿no? La rosa blindada, la belleza, la poesía de la vida, pero armada para pelear por la vida. Nosotros inventamos la gaviota blindada, porque Rosota es gaviota, digamos, era lo que veíamos desde la ventana de la cárcel, gaviotas y más gaviotas. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo, del árbol de nuestros sueños. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógeno, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar... Hay que pasar este invierno, quiere decir aguantar la terminación del alza de precios que se inició en enero, en la seguridad de que para octubre... Bueno, estamos aquí en Santiago del Estero, en la calle Tucumán 314,
que es el lugar donde nació Mario Roberto Santucho. Yo soy hermana del primer matrimonio, éramos 6 varones y una sola mujer. Y yo deseaba ardientemente una hermana. Y cuando mi madre la tuvo, porque antes se usaba de tener los hijos en las casas, cuando me asomé a la habitación donde estaba mi mami, mi segunda madre, cuando vi que era un varón, me puse a llorar. Entonces ella me dice, bueno, para conformarte vos ponele el nombre que quieras. Bueno, yo elegí un nombre, Mario Roberto. Digamos, ya le digo como hermano. ¿Cómo jugaba el básquet? Muy buen jugador. Era el tipo que planificaba todo dentro del equipo nuestro, con una inteligencia terrible. Y bueno, pasaron los años, se fue a estudiar en Tucumán, y ahí empezó su maduración. Conoció a Sayo, hicieron un viaje. Tenía un profesor, Eli Rolanelli, que era un norteamericano que enseñaba economía en la Universidad de Tucumán. Él estudiaba ciencias económicas. Y Robbie le refutaba todas las teorías de él, le criticaba todo. Y después este profesor lo invitó a visitar Estados Unidos con todo pago. Salieron en el 59, 60 y recorrieron Estados Unidos, dio conferencias en varias ciudades. Después se dio cuenta de toda la marginación de los negros, de las desigualdades. Vino más convencido que nunca en su lucha. Después descendieron, llegó Cuba en el momento que estaba en su apogeo la Revolución Cubana. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Araranti micuy, Yahtaiku, Careca, Mana Cananta, Lancayal, Lancam, Manapa, Paipa, Hinatapas, Ka. Sea la siembra, el hacha o la caña, todo resulta igual. El dinero y lo demás es siempre para otros, para los poderosos. Al pie de un viejo algarrobo, llorando me lamentaba, y a pesar de su dureza, incorporados a nosotros, al verme llorar, fortifiquemos, seamos una sola gran fuerza que haga frente y que resista. El FRI se forma en el año 61, 62, en esos meses. Se hace un congreso organizador en Santiago del Estero. Los elementos que confluyen van a ser un grupo que proviene del movimiento estudiantil, que fundamentalmente su vida como estudiante universitario era en Tucumán. En Santiago había un grupo de intelectuales, de figuras así de las letras, algunos que también eran gente ligada a la investigación, que conforman una revista que se llama Dimensión, donde estaba René Francisco Santucho, hermano mayor de Robbie, dueño por esa época de una librería, la librería Dimensión. Yo creo que nace con una necesidad imperiosa en ese momento de poder llegar a la gente y hacerle ver, sobre todo a la gente de campo, hacerle ver digamos, el sometimiento, la pobreza, todo lo que existía en el campo santiagueño, que el negro no estaba ajeno a eso porque le interesaba mucho sobre todo la gente del obraje. Entonces nosotros reivindicábamos toda la lucha como una lucha indoamericanista, ¿no? O sea, salíamos al paso de la supuesta, digamos, colonización de estas tierras, cuando en realidad nosotros decíamos que no hubo colonización, aquí hubo conquista y destrucción de toda la cultura anterior. Que eso también era muy importante porque llegaba a la gente.
En ese entonces había lugareños que solo hablaban el quichua. Y había personas, hacheros de los obrajes, que le traían información al negro de cómo se manejaban los poderosos usurpadores de tierra, los que talaban los quebrachos, lo que les pagaban miserias. El negro se recorrió todo el interior de Santiago, a lomo de caballo, o encima de un sulky, o de una jardinera, o de una zorra. Se recorrió el negro. Además, pescaba algo de quichua, así que se manejaba. Un encuentro permanente con la historia de mis tíos y de mi abuelo, porque mi abuelo también andaba recorriendo esa zona en su trabajo ya concreto de procurador. Entonces, los campesinos o la gente del lugar me dice, por aquí anduvo Santucho, y entonces yo tengo que empezar a averiguar, bueno, ¿qué es Santucho? Mi abuelo, mi viejo, el Pancho, Roby, Francisco René, Oscar Asdrúbal, por ahí, porque los campesinos me contaban, por aquí, por esta zona del departamento Pellegrini, corre un famoso dicho: cuando alguien cae preso, dice, ni Santucho te va a sacar. Todo ese grupete de estudiantes secundarios nos ponemos en contacto con Palabra Obrera, que era una organización que se autodenominaba Peronismo Obrero Revolucionario, que con la teoría del entrismo estaba trabajando dentro del peronismo de Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces esa gente venía a decirnos que no los abandonáramos, que ellos eran peronistas. Venían los activistas que enfrentaban en las grandes alpargatas, en las grandes en los frigoríficos, en Cian, en Tamer, en las grandes fábricas, se enfrentaban a la burocracia estatal, a decirnos que no los abandonáramos, que los acompañáramos en la oposición. Entonces nosotros tuvimos que decidir entrismo a las organizaciones gremiales peronistas. No era una necesidad de cantar el himno y la marchita alguna vez para poder estar con la gente a la cual estábamos dirigiendo en una batalla contra el capitalismo. Pero era un entrismo muy laxo, porque iba nuestro compañero y a los 10 minutos de estar hablando decían, bueno, nosotros somos la corriente del peronismo que nos guiamos por el marxismo, leninismo, troquismo, así que quedaba claro que peronita no teníamos un pito. No era que era una organización peronista con posiciones de izquierda, sino que era una organización de izquierda maquillada de peronismo, y a través de cuyo dispositivo captábamos muchos compañeros peronistas. Y una de las tareas que había después, que era bastante difícil, era desperonizarlo a los pobres compañeros, ¿no?, que se incorporaban como peronistas. El FRIP aporta toda la frescura de las ideas revolucionarias que trae Santucho y su gente del noroeste. Y nosotros aportamos una experiencia muy sistemática y seria de trabajar con la clase obrera. Por marzo, creo que del 63, si mal no recuerdo, aparece Nahuel Moreno por Tucumán. Viene en aquella ocasión, se reúne para formalizar el acuerdo. Y les proponemos que hagamos una experiencia de Frente Único. Que hagamos una experiencia de intercambio de compañeros en las direcciones de las dos organizaciones. Que hagamos una experiencia de un tiempo prudente, un año, para ver. Y es algo muy gracioso. Durante el verano del 64 al 65, cuando estaba en proceso, como todavía no éramos un partido, sino formamos un Frente Único. Era Frente Único, Palabra Obrera, FRIP. O sea que las pintadas necesitábamos una pared interminable para poder firmar Frente Único, Palabra Obrera, FRIP, y algunos Frente Revolucionario Americano Popular. Hubo un periodo de trabajo común, una especie de comité de enlace informal, no me acuerdo si tuvo, no me acuerdo, bueno, el caso es que viajábamos, hasta que se hizo el Congreso de Unificación, que se le llamó Congreso de Unificación,
una concesión también, que podríamos decir, bueno, era el abrazo, también llamémosle Congreso de Unificación, no modifica sustancialmente, ¿no? En ese Congreso se funda el PRT, el 25 de mayo de 1965, en un lugar muy curioso, el Club de Peinadores, o el Centro de Peinadores de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué, alguno de los compañeros tenía la esposa que era peinadora, y nos dieron ese lugar. Mañana, cuando me vaya, vaya a ver. En Tucumán hablamos con uno de los dirigentes más combativos de la FOTIA. ¿Puede enumerarme usted la experiencia de lucha realizada por los obreros de Tucumán? Sí, compañero. Bueno, compañero, mi nombre es Leandro Fote, secretario general del Sindicato de San José. Soluciones no hemos tenido, ninguna solución de fondo han tenido los trabajadores azucareros. Es por eso de que yo creo de que la lucha de los trabajadores tiene que ser otra. Nosotros entendemos de que ya no se tiene que pelear por la defensa del salario o por las mejoras salariales, sino se tiene que pelear en plano de gobierno o por el poder. Los trabajadores tienen que entender de que la única manera que se les respete su derecho es tener un gobierno obrero y popular, para que así se pueda regir los destinos del país y se vele por sus propios medios a los trabajadores o al pueblo productor del país. En el 65 Leandro Fote es diputado. Ha ganado la banca a través de, digamos, del gremio, ¿no? Un tipo muy representativo, además un tipo muy querido, digamos, no solo en San José, sino a nivel provincial por los obreros azucareros, ¿no? Son presentados como proyectos de ley que después son votados y conocidos como Ley Fote, el control de los libros de contabilidad de las empresas azucareras, control de todos los azúcares que salían de la fábrica para controlar la producción en negro, expropiación y uso de los ingenios que se cierran por quiebra fraudulenta. O sea, son una serie de leyes que era revolverle el avispero a la aristocracia azucarera, a la jerarquía azucarera. Bueno, y esos salen, son votados, y es el momento de mayor agitación, de una etapa de ascenso de la lucha de masas en Argentina. En Tucumán se han hecho grandes experiencias de lucha, hemos hecho ocupaciones de fábrica, hemos hecho marchas, hemos hecho luchas callejeras. En el 65 se cierran los primeros 11 ingenios. En el 66 cierra San José y otros ingenios más. Y bueno, ahí en esa época ya empieza a recrudecer la represión por todo el movimiento que tenían los obreros azucareros. El golpe de Onganía, paradójicamente, por un lado, llevó a que mucha gente diera un paso al costado y siguiera la consigna de Perón de desencillar hasta que aclara. Pero un montón de gente se lanzó a una nueva resistencia. Porque las luchas de los ingenios empezaban a recalentar el ambiente. En el 67 viene el cierre de los ingenios y los enfrentamientos y las movilizaciones por la reapertura de los ingenios. Y finalmente la represión policial y el asesinato de Hilda Guerrero de Molina. Ahí ya tenemos compañeros, grupos de autodefensa, fuertes, sólidos, pero de autodefensa. O sea, de actividad que sirve de acompañamiento de la lucha de las masas y como protección, no como elemento, digamos, de agresión, sino como de autodefensa, nada más. Ya en aquella época, te digo, que se usaba, por ejemplo, que hasta ahora yo no la veo, a la onda esa grande. La horqueta tenía 1,20 m, 1,40 m más o menos, la horqueta de la onda.
y la goma se la hacía de las cámaras de auto. Y se le ponía una molotov de 3/4 de medio litro a cada onda de esa, que tenía una base de hormigón abajo. Y que más o menos iba a 120, 130 metros la botella. Caía y hacía un despelote ahí entre medio de la cana que disparaba por todo lado, porque al saltar, te imaginas, era impresionante la ampliación que hacía el fuego, la llama. Entonces eso nunca nos han podido quitar, los tipos, esas ondas nunca las han podido quitar, porque era onda estratégica para los tanto como para el obrero, el estudiantado y el obrero azucarero, porque el obrero azucarero ya viene peleando con Onda, Miguelito y todo eso, y Molotov a partir de 64, 65, ya la lucha es dura con ellos, no se la llevan fácilmente, digamos, en la lucha, ¿no? Bueno, recuerdo que una vez había una manifestación para un 5 de noviembre y estaba la policía dando con todo. Y vino y echó todos los caballos encima, en fin, llevaba a todos por delante. Y a nosotros, en lo que estábamos en la vereda, nos dio tanta indignación que yo me acordé de un truco, o sea, de los paisanos, y fuimos a una despensa y compramos unos paquetes de pimienta. Y vinimos y buscamos del lado que estaba el viento. Entonces agarramos y abrimos los paquetes y los sacudimos. Y cuando los animales, imagínense, tomaron ese olor, que se empiezan a estornudar, se empezaron a parar en dos patas y a llevarse todo por delante. Y más rabia le dio a la policía. Entonces cargó con más ganas. A nosotros en una parte nos dio mucha lástima por los animales, pero por ellos no, porque de ver la brutalidad que tenían para los mismos hermanos, imagínense. Claro, y un poco va aprendiendo la gente toda una consideración, de decir, puta, todas las veces la cuota de muertos y heridos la pone el pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir quedándonos inmovilizados mientras nos cagan matando o nos reprimen salvajemente? Bueno, vamos a empezar a defendernos. Esa es la mentalidad con que la gente empieza a salir de los conflictos. Después de la muerte de Hilda Guerrero, bueno, eso es así. La prueba es que hay un enfrentamiento durísimo después con la cana en Bellavista, que se ve obligado a retroceder. En aquella época la policía se tenía que preparar para enfrentarlo al obrero. Es decir que, como vos ves ahora, esos motociclistas que los reprimen, va y te tira las cosas de gas, las bombas de gas ahí a quemar ropa. ¿Y para qué está el Miguelito? ¿Para qué está? Si lo podés parar con el Miguelito a la moto. Esto es un Miguelito. Es una varilla de hierro de 1/4 pulgada. Hay que afilar las puntas y después se dobla en ángulo recto, un lado hacia el lado y el otro lado hacia el otro. Cosa de que forme una base y se pare, ¿no? Siempre queda una punta hacia adelante. Siempre que encuentro así alguna varilla, ya la corto, la doblo y la preparo. Y después yo sé que los muchachos vienen a buscar. Y lo preparo para todos, ¿no? Vienen muchos muchachos y... Bueno, y después de eso hubo una decisión de enfrentarse a la dictadura, pero comenzó la discusión acerca de cuál era la naturaleza del enfrentamiento. Bueno, el sector pro-guerrilla, que siempre existía, empezó a discutir el tema de la autodefensa de masa. Con lo cual nosotros estábamos de acuerdo de manera bastante generalizada, incluso el propio Brezano, el propio Moreno, había sacado un librito sobre autodefensa de masa. Porque, digamos, la idea de la lucha armada siempre estuvo presente de veras o como tapadera en todos nosotros. Moreno, cuando le decían, yo la lucha armada, pero sacaba viejos escritos de él, yo fui de los primeros en plantear la lucha armada en la Argentina. Pero como cuando nosotros empezamos a plantear ese problema en el año 66, después en el 67 se sabe que el Che está peleando en Bolivia, Moreno arma toda una teoría de que como nosotros somos un partido internacionalista, tenemos que estar por donde pasa el centro de la revolución. Y que si entonces el cuadro revolucionario más importante del mundo, el Che Guevara, está peleando en Bolivia, nuestra obligación es mandar nuestros mejores cuadros a Bolivia. ¿Qué quería el turro este? Mandarnos a Santucho y a todos nosotros pelear a Bolivia para que nos maten los Rangers
y él quedarse siendo sindicalismo en la Argentina. Pero nosotros no le dimos pelota, le dijimos, el Che plantea que la mejor manera de hacer la revolución es cada uno en su país. Así que nosotros queremos hacer la lucha armada acá. La leçon de Victor Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas une autre bombe atomique, mais la plus ancienne forme de résistance humaine, la guerre de guérilla. Nous avons demandé à Fidel Castro, qui connaît passablement la question, de nous dire comment et pourquoi la guérilla doit gagner. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Las cosas se fueron precipitando por elementos exteriores también, ¿no? Por un lado, la venida de Nelson Rockefeller a la Argentina, el libro La Revolución en la Revolución, de Regis Debray, nos hacía discutir esto, y cualquiera que tuviera duda, bastaba con que aparecía Onganía en la tele y se le pasaban las dudas, ¿no es cierto? O sea, este tipo no se puede creer, se quiere quedar para siempre, ¿no? En general la gente, había mucha bronca. No debemos olvidar, muy particularmente nosotros, que la revolución no se ha fijado plazo, y sí, en cambio, objetivos que debe, que quiere, que sin ninguna duda ha de alcanzar. En el origen de las organizaciones revolucionarias, en el origen de las organizaciones que van a desarrollar la lucha armada, está el tema que es el del agotamiento de los canales y de las posibilidades de desarrollo político pacífico, ¿no? Y esto el grupo del PRT lo vive muy particularmente. En esa época ingresan gente que después más o menos fue conocida y destacada precisamente en las actividades de la lucha armada, como en Rosario el Osvaldo Di Benedetti, alias El Tordo, Enrique Gorriarán Merlo. En los inicios, ahí como contaba, nosotros lo que impulsamos fueron movilizaciones para recuperar las libertades arrancadas por la dictadura. Pero después, claro, con el paso del tiempo y ante la respuesta de la dictadura, que fueron la represión generalizada, la prisión arbitraria, la tortura, que era lo que el común denominador de los años esos, inmediato del 66, se comenzó a plantear la posibilidad de la resistencia armada. Y ahí, en general, había muy poca opinión contraria en la juventud a ese tipo de respuesta a la dictadura. Y lo que se discutía era efectivamente, más que si había que hacer o no había que hacer la lucha armada, era cómo había que hacerlo. Históricamente, digamos, la humanidad nunca pudo avanzar o romper con toda la dominación, toda la esclavitud o la opresión, si no es mediante un camino a donde tenga que ejercer la contraviolencia. No la violencia, la contraviolencia legítima. Entonces, para cambiar todas esas estructuras había que liquidar con la estructura de dominación, digamos. No hay ninguna experiencia histórica donde se haya podido derrotar a una minoría dominante por medio a través de un camino únicamente pacífico. Y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución con todos los medios que sean necesarios. Entonces, la lucha armada es inevitable. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina. El comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuban fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta.
Las subversivas ideas comunistas penetran en los medios ya abonados a tal efecto, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. Contra la peligrosa filtración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado una sección especial, la de represión del comunismo. Esta oficina técnica especializada ha intensificado las medidas contra la expansión de semejante tóxico social. Datos y antecedentes acumulados dan por resultado severas y oportunas disposiciones ejecutadas por personal competente. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas organizaciones comunistas distribuidas en todo el país y han puesto en evidencia prácticas y recursos de agitadores de ocasión. Completando el exterminio de esa disolvente propaganda, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la policía dispuso recientemente la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda, así como la inutilización de imprentas clandestinas incautadas en cantidad verdaderamente alarmante. En el 67 a mí me meten preso por la ley anticomunista. Estaba en un equipo de propaganda en la zona sur y nos agarraron pintando unos carteles a favor de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS. Y en tal sentido, Onganía es el que saca la ley esa de represión de tipo ideológica, que la ley es anticomunista. Hay cosas que son realmente graciosas, ¿no? Uno ve con el tiempo, resulta que esa creo que fue la primera vez que lo llevan en cana al negro Santucho. Entonces toma la causa un juez federal, obviamente, porque era una ley nacional donde se reprimía, digamos, a los portadores de la ideología comunista. Resulta que el juez en el interrogatorio que le hace y le dice, así que ustedes son comunistas. Claro, alguien podría entender que si a uno le dicen que es comunista es como que lo están identificando con el Partido Comunista, porque todo el mundo acá habla comunista y lo relacionan rápidamente con el Partido Comunista, no con las ideas comunistas, que no necesariamente uno tiene que estar... Dice, no, nosotros somos trotskistas. Ah, ahora entiendo. No hay problema, ya firmo la libertad. Usted... Bueno, después de esta unificación, no hay demasiado nada muy importante que decir. Tan así el segundo y tercer congreso fueron congresos de rutina. Y cuando yo salí, justo estaba a punto de producirse el cuarto congreso, que se hizo en marzo del 68, y ahí se produjo la ruptura con Moreno, ¿no? Moreno no se bancaba la onda guerrillera, digamos, que iba tomando el ala Santucho, y en general la gente pro guerrilla empezaba a mirar a Moreno con todo el respeto teórico que se le tenía como un lastre, ¿no? Un yunque colgado del cuello. Las dos organizaciones se siguen autodenominando PRT y se diferencian por el periódico que editan. El morenismo sigue editando La Verdad, que era el nombre del periódico de Palabra Obrera, que venía de hacía mucho, y nosotros empezamos a editar El Combatiente. Ahora, ¿qué pasa desde el cuarto congreso al quinto congreso, que es cuando recién se define esto? El partido va a ir haciendo una serie de experiencias. Una de ellas se plantea la necesidad de formar compañeros. Para eso se sacan compañeros al exterior, a hacer cursos de formación militar. Considerando todo esto, a fines del 68 empezamos a preparar el primer equipo militar del PRT. Estaba dirigido por Santucho, que había ido a Cuba a recibir entrenamiento militar y volvió. Entonces, el partido del cuarto al quinto congreso va a tener un desarrollo muy grande, ¿no? Va a empezar a tener una influencia notable en el movimiento obrero azucarero, en algunos de los gremios de la ciudad. Va a empezar a tener un desarrollo bastante importante en algunos de los cordones industriales del país, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Todavía estamos lejos del desarrollo que después va a tener después del quinto congreso, pero sí empieza a tener un significativo desarrollo porque hay una nueva línea. Cielito, cielo que sí,
cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Inclusive les voy a contar algo que no van a creer. En las reuniones que yo frecuentaba de catolicismo, de alto catolicismo, ahí sentía más de un viejo, de un hombre, decir, haga patria, mate un milico. Claro, pero era nada más que decirlo. Los que lo hicieron fue la generación joven. ¿Dónde nace, no? ¿Dónde nace toda esa bronca? Una bronca contenida. Y que mengüe por las buenas o por las malas y no. O por las malas y no. O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Uno de los elementos que agudiza la discusión es la detención de Roby Santucho en octubre del año 69. Él lo detienen en el marco de unas detenciones grandes que hubo en Tucumán, de varios compañeros. Hay un primer intento de rescatar a Santucho que al principio estaba en una cárcel de pueblo, en Famaillá. Era relativamente fácil la operación, pero para lo que después fue Lerbe era fácil, pero en ese momento no había mucha experiencia. Llegamos ahí, rodeamos la comisaría y cometimos varios errores. En lugar de entrar por la puerta, que era lo más sencillo, intentamos saltar una tapia. Ahí en los pueblos de Tucumán era por la noche, había un montón de perros que venían todos ladrando atrás nuestro. Entonces cuando estábamos por saltar estaban todos los perros ladrando y dos de los policías salen por la puerta y ahí no supimos qué hacer y nos retiramos, ¿no? Pensando que a lo mejor quedaba como que era alguna cosa de gente que pasaba por ahí. Y no, claro, ellos percibieron lo que había ocurrido y lo trasladaron, o sea que empeoramos la situación de Robert. Lo trasladaron a la cárcel de Villa Urquiza, donde de allí prácticamente se fuga solo, porque toma no sé qué producto químico. Con ácido pícrico se provocó una ictericia, es decir, se puso amarillo, porque el ácido pícrico es tóxico y provoca una lesión en el hígado, y efectivamente se pone amarillo y aparente hepatitis. Lo trasladan al hospital en Tucumán. Su compañera logra introducir una pistola que le lleva y él se fuga como un chico de la escuela. Va y salta una pared, espera, donde supuestamente a esa hora los compañeros tenían que estar esperando en la calle. Él salta y no había nadie. Se le cae la pistola al suelo. Pasa una señora y ve que se le cae la pistola al suelo, él la saluda, buenas noches señora, se pone la pistola en el bolsillo y se va a pie. Y así logramos la presencia del compañero en el quinto congreso, que se realiza en una isla aquí frente a la ciudad de San Nicolás. Se hace en julio del 70, donde se funda el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. En esa ocasión se toma una serie de definiciones, se precisa la línea política del ERP, ¿cuál es, ¿no? Ahí la expectativa fundamentalmente era eso, formalizar la decisión de comenzar la resistencia armada contra la dictadura y darle una estructuración a esa organización guerrillera, ¿cierto? La relación, por ejemplo, entre el Partido Revolucionario y el Ejército Revolucionario, que son dos herramientas distintas. El partido, dije, marxista-leninista de combate, con el Che Guevara como gran figura.
El ejército está pensado como un ejército antiimperialista de masas, más amplio en su composición social que el partido más estricto en la selección de sus miembros, y dirige el partido el ejército. La lucha armada era para esta organización un instrumento que se fundamentaba en algo tan simple que a veces es difícil de entender. Si se luchaba o se lucha por el socialismo y se lucha contra un sistema como el capitalismo y un sistema mundial como es el imperialismo, los capitalistas tienen políticos, tienen gerentes, tienen jueces, tienen sus medios de comunicación y tienen su fuerza armada. Entonces, ¿por qué una fuerza revolucionaria no va a tener sus escuelas, como puso el PRT, sus medios de difusión y sus medios de fuerza, de ejecutar una política de fuerza, la que corresponda? Después viene la discusión sobre la estrategia, las tácticas y las modalidades. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tus cosas para combatir. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu mente para renacer. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu cuerpo para resistir. Bueno, el primer secuestro que hizo el RP fue el de Stanley Sylvester, que era el cónsul inglés en Rosario, ¿no? Y eso era fundamentalmente, fue pura y exclusivamente para reivindicaciones propias de los trabajadores del frigorífico. Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados número 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. El 90% de los trabajos fílmicos, documentales, denuncias, el secuestro del cónsul inglés, están hechos con mi voz. Al pueblo. Al pueblo. El señor Stanley Sylvester, puesto a disposición de la justicia popular, está siendo sometido a juicio revolucionario por el ERP. El señor Sylvester representa simultáneamente a los intereses de los enemigos del pueblo argentino, el imperialismo británico y el poderoso monopolio yanqui. ¿Dónde se grabó esto? En muchos lugares. En el sótano de una zapatería, en la calle Lavalle, casi Florida, en algunos estudios de grabación, en el zaguán de la casa de alguien, porque alguien que nos podía prestar, no su dormitorio o su living porque estaba su familia, el zaguán, el pasillo. Yo trabajé en el frigorífico del 67 al 69. O sea, entonces el frigorífico, por ejemplo, yo entré 6 veces, te tomaban, a los 3 meses te echaban y al otro día te tomaban de nuevo para que nunca estuvieras efectivo, por contrato de 3 meses. La urgencia de la tarea política, de que los compañeros que venían de la clase media, de la intelectualidad, del estudiantado, el objetivo era la proletarización de ellos, integrarse a las fábricas y desarrollar la penetración en la clase obrera, que era la urgencia de la etapa. En nuestro caso jamás hubo este tipo de presión, hubo una protección. En un momento nosotros planteamos que nos queríamos acercar a situaciones mucho más peligrosas de registro y nos dijeron que ni locos. No, ustedes hagan lo suyo, ¿no? O sea, los combatientes se dedican a lo que tienen que dedicarse y ustedes hagan cine y hagan su tarea. Yo sí creo que en ese comienzo hubo una comprensión de este tipo de cosas. Pero si hay algo que nos propagandizó, que nos catapultó incluso a nivel internacional, que nos hizo parte de la fantasía revolucionaria de las masas, fueron todas las acciones de masas, donde la gente veía que ese guerrillero era un ser de carne y hueso, que no era un marciano. Por ejemplo, una vez fuimos a una bar, una villa, donde se ve que había un trabajo hecho político, social. Una vez hicieron como no sé cuándo, no voy a decir el número, pero no me acuerdo, si eran 10, 20 camiones de leche. Se tomaron la planta de la Sanco. No me acuerdo cuál cantidad de camiones empezaron a salir para todos los barrios de Córdoba. Compañeros, ha sido necesario un acto de violencia revolucionaria para dejar al desnudo la violencia de los opresores, la de todos los días.
Sabemos que con esta acción no vamos a solucionar los problemas que están padeciendo la clase obrera y el pueblo. Sabemos que con las frazadas, los alimentos, los útiles escolares, no va a terminar la miseria de los trabajadores argentinos. Sabemos que pronto el frigorífico volverá a las andadas, como cuadra toda empresa explotadora. Pero esta acción de justicia popular ha servido para mostrar que las conquistas para el pueblo no se mendigan, se arrancan mediante la violencia. Que la dictadura militar es ineficaz para la represión de la invencible guerra revolucionaria que ya ha comenzado. Pero ahí me empiezo a relacionar con gente de lo que se llamaba el FRATRAC, el Frente de Trabajadores de la Cultura. Podemos llamar así en lengua simple el Frente de Masas Cultural del ERPRT. Nucleamos a más de 250 personas que trabajaban en la cultura, en grupos de teatro, en grupos de cine, en grupos de literatura, en grupos de plásticos. Y se hacían a veces actos relámpagos en algún lugar, en la galería, en la calle Florida, en la avenida Corrientes, en la puerta de un cine, en algunos teatros. Se hacían actividades de difusión de que no todo el mundo estaba de acuerdo con un gobierno militar. A partir de eso, en el año 70, nosotros nos conformamos ya como grupo independiente, que se llamó Libre Teatro Libre. Acá hay otra escena, una escena sobre la burocracia sindical, hecha en estilo de pantomima. Esta es otra escena que es la escena del El Rey Azúcar, que está tomado del texto de Galeano de Las Venas Abiertas de América Latina. Nos habíamos planteado una revolución en la forma de hacer teatro y en los contenidos del teatro. Digamos, nosotros sabíamos que no queríamos hacer un teatro formal dentro de la institución del teatro donde la gente iba al teatro. Queríamos sacar el teatro de ese ámbito, ya que lo consideramos muerto, y llevarlo a lugares donde estaba la gente, donde estaban los sectores populares, donde estaba la gente que luchaba, donde estaba la gente que nunca iba al teatro y que es la que lleva adelante la otra historia, digamos así. Cine La Base en principio se crea como un grupo para la distribución en la base, la distribución en las villas, en los sindicatos, en los barrios, en todo lugar donde nos dejaran entrar. Lo que había primero era un gran asombro, porque mucha gente no sabía que esto estaba. No sabía que ellos podían contar con estas herramientas. Pues nosotros no era solamente ir a pasar película, era dejarles material. Entonces, ¿quieren pasarlo? Pásenlo, pues. ¿Quieren discutir esto con otros compañeros? Bueno, podemos venir nosotros, pero si no, toma, ahí tienen la copia y la lata. Yo digo que lo que más nos importaba en ese momento no era el cine, sino la propuesta de la revolución. Que esa era la consigna de Raimundo Gleiser, ¿no? Es decir, el cine como un arma. El cine es un arma, es una herramienta para movilizar a la gente. Hubo un encuentro después del Cordobazo, donde Raimundo logró encontrarse con Santucho y planteó esta cosa del cine. Creo que gracias a que Lenin había dicho alguna vez que el cine era una herramienta estratégica, entonces era una herramienta estratégica, entonces nos salvamos. Entonces había como una decisión de que, bueno, que desarrolláramos esto dentro de estos lineamientos de propagandizar la revolución. A Raimundo no le faltó nunca la sonrisa en lo que hacía. Y estaba pasando una película y estaba hablando con los obreros, vamos a hacer otra con ustedes. Ahí está. No, ¿con qué guión? Ustedes son el guión, pues, no hay que escribirlo. No, hermano, yo vengo con la cámara y acá lo hacemos, pum, pum, pum. Y así hacía las cosas, así hizo Me Matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan con los obreros de esta fábrica de baterías. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata.
de cualquier forma me matan. Estamos hablando de mediados del 71 y el compañero nos dice, ustedes tienen que armar un equipo de propaganda que ya más o menos funcionaba el equipo de propaganda, pero con una perspectiva estratégica. Tienen que preparar las condiciones, le decían el pozo, es decir, un lugar suficientemente emberretado como para que funcione una imprenta en forma permanente bajo condiciones de rastrillaje. Y bueno, hacerse cargo de las tareas prácticas de la impresión, edición y distribución inicial del combatiente, que además hubo que organizar las primeras redes de distribución. Además los compañeros hicieron una tarea de aprovisionamiento, de habituallamiento de material de stencil electrónico, de mimeógrafo electrónico. Nuestro equipo, por ejemplo, tenía que hacer acciones que tuvieran que ver con su actividad, entonces nos fuimos a recuperar el negocio, la mejor grabadora de stenciles de la época, que era dinamarquesa, y un mimeógrafo electrónico, y con eso se hacía el combatiente y la Estrella Roja. En aquella época no existían los medios que hay ahora, pero tenían mucha precisión, salían muy bien eso. Pero esa máquina, cuando la teníamos en nuestro lugar de trabajo, era pesadísima, la teníamos que mover. Si la movíamos de un lugar a otro, la llevábamos entre dos. El día que tomamos el negocio de donde la recuperamos, yo se la llevaba bajo el brazo como un portafolio, ¿no? Es decir, como el hombre en situaciones límites se le multiplica la lucidez mental y también la fuerza física. Yo después, ¿cómo hacía yo para llevar este monstruo bajo el brazo, la pistola en una mano? Yo no participé cuando se fundó el Combatiente, no sé cómo se dio ese nombre tan bien puesto de acuerdo a la época. Nos inspiramos en el nombre del periódico del FLN argelino, por el cual teníamos mucha simpatía en aquel entonces, que editaba el Mujahidín, el Combatiente. Y el nombre Estrella Roja era como de cajón, prácticamente había una coincidencia, no había ni necesidad de debate. No fue yo, no fue el equipo, vamos a sacar el Estrella Roja. Como que ya era momento, y efectivamente era momento, porque el ejército revolucionario necesitaba tener su medio de expresión, porque esta era nuestra concepción política. Por ejemplo, el Combatiente y el Estrella Roja se llegaban a hacer 30.000 y 20.000 ejemplares respectivamente en imprenta clandestina, que también reflejan una presencia, porque había que tener a quien distribuirlo. Eso, ¿no? Allá por julio del 71 teníamos formado un comité militar bastante fuerte en Buenos Aires y varias decenas de compañeros bastante bien entrenados, armas, en fin, teníamos un equipo de trabajo bueno en Buenos Aires. Cuando a mí me detienen y bueno, tuvimos la relativa suerte de que nos amontonaran en la cárcel de Devoto. Al poco tiempo lo detienen a Santucho en Córdoba, junto con el compañero Ulla y el compañero Toschi, y los llevan a todos a Devoto, donde nos encontramos en un pabellón. Y en ese pabellón empezamos a hacer una activa formación, ¿no? Ahora el Roby siempre se levantaba por lo menos 2 horas antes y se dedicaba a sus estudios y a escribir. El resto del día participaba con nosotros en la actividad que participamos todos. Si le tocaba hacer la fajina, hacía la fajina. Si le tocaba hacer la cocina, hacía la cocina. Recuerdo que en la época de cuando él le tocaba hacer la fajina en la cocina, comíamos arroz con charqui que le mandaban de Santiago. Había un pequeño aparato, digamos, interno, que era el que tenía toda la creación y toda la creatividad para ver de qué manera hacía llegar al preso, digamos, la información. Llegamos a enviar a las cárceles prácticamente pequeñas bibliotecas, digamos. Esa documentación se escribía en los papelitos de cigarrillos, digamos, ¿no? En esos pequeños papelitos con plumín y tinta china se hacían llegar los pequeños libros, digamos, ¿no? Teníamos muchas cosas, teníamos no solo bibliotecas enterradas, sino teníamos prensa a nivel de organización. En un momento sacamos la Estrella Roja. Después, en otros pabellones se sacaban
la revista La Gaviota Blindada. O sea, la prensa te unificaba también. Y saber que vos podías hacer cosas por debajo del poncho, nunca te llegaron a tocar, nunca pudieron llegar a incomunicarnos totalmente con los pabellones. Y después, bueno, las tareas diarias y organizadas en la cárcel, siempre a partir de, digamos, las dos cosas que hacíamos era estudiar y planificar la fuga, para decirlo, de las dos cosas más importantes. Con el secuestro de Salustro, el enemigo decide trasladarnos a todos lejos, a la cárcel de Rawson. Y ahí, cuando llegamos a Rawson, tomamos la decisión de fugarnos. Y bueno, entonces ahí cuando llegamos nosotros, lo que se analiza es que había perspectiva de que nos fugáramos todos y la posibilidad de copar el penal desde adentro hacia afuera. Ese plan es el que se comienza a trabajar, inicialmente instancia de robo y inmediatamente sumado a nosotros. Entonces ahí después que decidimos eso, se lo planteamos a Marco Satinki y a Roberto Quieto, que eran de la FARC, todavía no estaba unido a Montonero, y después a Montonero a Fernando Vaca Narvaja y a Mariano Pujada. Finalmente se decide la FARC. Los montos que estaban en romance con la FARC de afuera no participan mucho, pero de adentro participan muy activamente, uno de los cuales fue Fernando Vaca Narvaja, un compañero que realmente se portó muy bien en esa fuga. Y bueno, y se conformó ahí un grupo de apoyo para afuera, se evaluó la posibilidad de conseguir un avión, no se pudo conseguir y se terminó evaluando la posibilidad que finalmente se ejecutó, que era la de utilizar un avión de línea, haciendo coincidir el horario del copamiento de la cárcel con el horario de llegada del avión a Trelew. Bueno, la cuestión es que logramos lanzar la operación después de convencer a los compañeros, pero el marmota que estaba en la puerta con el camión donde teníamos que subirnos se escapó creyendo de que se había pudrido todo y nos dejó de a pie en medio de la Patagonia. Yo tengo la imagen de todos, éramos 116, de todos los compañeros formados ahí en fila, ya esperando el ingreso de los camiones para ir. Entonces cuando nosotros estábamos ahí dando vueltas, los compañeros empiezan a insistir que nos vayamos. Entonces, bueno, nosotros llegamos ahí al aeropuerto, estaba el avión carreteando, ya para irse. Ahí copamos la torre de control, ahí subimos Vaca Narvaja y yo, le decimos que somos militares y que hay un explosivo dentro del avión y que lo vamos a revisar. Ahí nomás paró el avión y nos fuimos caminando, cruzamos ahí un descampado ahí hasta que llegamos a la pista, con el avión parado ahí, y ahí sucede también un hecho, que los compañeros que estaban arriba, que nos confunden a nosotros creyendo que eran militares y ellos copan el avión adentro, pensando que éramos militares en serio, porque hacía mucho que no lo veíamos. Bueno, subimos al avión, nos vamos a la cabecera de la pista, lo que habíamos acordado con los compañeros, y cuando ya nos enteramos que están rodeando y está el ejército en conocimiento más o menos de lo que pasa, ahí arrancamos. Otro grupo de compañeros que manotean algún par de autos, llega a la base, al aeropuerto, pero ya el avión se había ido y no se logra hacer bajar a otro. Esto es una prueba, que en este momento estemos hablando, compañeros del ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho, es nuestra voluntad, es manifestarnos como, o sea, tratar de lograr un ejército unido, tratar de acabar con estas siglas, o sea, que nos distinguen. En ese sentido, toda la discusión la haremos frente a las masas. Entonces, nuestra voluntad es eso, la unidad en este momento de las organizaciones armadas. Y finalmente el grueso de nosotros retrocede hacia la cárcel y la mantenemos tomada hasta durante 12, 15 horas, hasta que negociaron que la impunidad de los que estábamos en la cárcel para que nos rindiéramos, cosa que cumplió, ¿no? El enemigo. Lo que pasa es que no pudimos salir todos los que estábamos preparados. Estamos esperando en el pasillo, el último pasillo que salía a la calle, y bueno, fue una cosa muy triste y dura tener que regresar otra vez a sus celdas, ¿no? No había posibilidad de salir si no había medios de movilidad. Eso estaba resuelto ya de antes. Entonces, bueno,
llegamos ahí a Chile y nosotros pensábamos seguir a Cuba, pero ahí Arsenio Pupán, que era jefe de investigaciones, en nombre de Allende nos dice que nos quedemos ahí en Chile, y que él, bueno, lo que nos ofrecía es que nos quedemos ahí, que bueno, íbamos a buscar la forma política de salvar la situación. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Sobre esto creo que es conveniente aclarar algunas cosas sobre la entrega incondicional. Primero nuestro Estado, o sea, de los 19 compañeros, que es perfecto, y segundo, la presencia del juez. La presencia del señor juez. Acá las cámaras toman. Aquí estoy yo, sí. Perfecto, la presencia del juez federal, doctor Alejandro Godoy. Y que el compañero en todo caso resuman, las condiciones, la forma en la cual va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Tanto es así que nosotros teníamos prevista la posibilidad de no poder salir, y por eso es que los compañeros llamaron al juez, llamaron la prensa, trataron de que los compromisos fueran públicos, como efectivamente fueron. Era preveyendo que se diera una situación así, con ellos, con todos o con parte de los compañeros, ¿no? Pensando que había que proteger la vida, pero en realidad más pensábamos en torturas y en esas cosas que en un crimen. Los milicos nos sacaron todos los medios de comunicación, nos encerraron, fue una represión bastante dura después de la fuga, pero un compañero había conseguido esconder una radio, que él la usaba únicamente para escuchar las noticias, y ahí nos enteramos de las masacres de Trelew, que fue una cosa muy, muy dura para nosotros. Y mucha rabia, fue una explosión interna, ¿no? Comprendo la sensibilidad humana de nuestro pueblo, que repudia la violencia y el derramamiento de sangre, pero es necesario buscar la verdad y reconocerla sin temores. Y bueno, entonces eso ahí en el mismo día ese, y el señor Pupán nos dice que bueno, que a partir de eso ya Allende había decidido arreglar los problemas prácticos para ir para Cuba, ¿no? Cuba ya había puesto un avión desde el primer día, los cubanos estaban al tanto de que se iba a realizar la fuga, nosotros le habíamos avisado. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadros y militantes de nuestras organizaciones. En el mismo pabellón que estaba yo, estaba el Gringo Tosco, en el cual en ese momento hicimos un acto de conmemoración de los compañeros, y teníamos totalmente prohibido hablar. Estábamos encerrados en celdas individuales, pero había una ventanilla arriba que era arriba de la puerta, que en ese momento Tosco habló en nombre de todos los compañeros, y hubo un silencio en la cárcel que hasta los mismos guardiacárceles, los gendarmes que estaban ahí, no se atrevieron a prohibirle, a reprimirlo a Tosco, porque estaba conmemorando a los compañeros asesinados en Trelew. Eso es una de las cosas que más recuerdo, digamos, ¿no? Con emoción. Sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que
Este es Bernardo, que se fue en exilio a Suecia. Mi hijo Diana y Sebastián, ellos desaparecidos. Ahí están con su bebita. Esta es casi una foto. Mi vieja militó muchos años en Solidaridad, se metió con la COFAPEC del 72, claro, de que metieron en cana a Sebastián. Desde entonces ella fue una militante así de fierro por preso. ¿Cómo nos encontramos? Ante los penales, madres montoneras y madres herpias o perras. Entonces, ahí se borraron las ideologías para ser una sola. Familiares, porque los que no tenían padres estaban sus hermanos, sus tíos. Fue muy grande la COFAPET de acá de Córdoba. Inclusive me refiero a Córdoba, aunque ha funcionado en todo el país. Pero en la práctica fue enormemente creador lo que se hizo, ¿no? Trabajando con los familiares, que se convirtieron en una fuerza poderosísima en el movimiento de derechos humanos, los movimientos de afectados directos, ¿no? La famosa COFAPEC, en una época en que, como les dije, se hablaba más de lucha contra la represión y la tortura que de derechos humanos, ¿no? Esa no era una expresión que estuviera suficientemente generalizada, ¿no? Como lo está ahora, por supuesto, ¿no? Los abogados descubrimos la importancia de los medios de comunicación. Un habeas corpus era tan importante dejar el escrito en tribunales como darle la copia a la oficina de periodistas de tribunales para que lo difundiera, ¿no? Y siento a toda esa gente tan bella que he podido contactar en las cárceles, cientos de chicos presos, con sus madres íbamos. Y allá nos quedábamos y luchábamos porque no nos los dejaban ver. Nos entregaban la ropa toda sucia, ensangrentada abajo, inclusive de las cárceles. Ahí más se aferraba a nuestro derecho defender a mi hijo. En una época en que había ciertas reglas de juego, porque también eran épocas en que comenzaron las desapariciones, no nos olvidemos de Maestre, de Bert, ¿no? Esta metodología comenzó en aquellos años. Los abogados tuvimos, por ejemplo, bombas en nuestros estudios que destruyeron oficinas, que podrían haber causado grandes estragos, y de hecho los causaron, ¿no? Mientras funcionaba una Cámara Federal en lo penal, que popularmente se conocía como el Camarón. Otro es Jorge Luis Marco, que digo, cuando lo meten preso ahí también lo juzga el Camarón, y bueno, le daban una pena de esa exorbitante, que daban máxima siempre. Entonces, eso era por el año, 72. Entonces, dice, bueno, el condenado, dice, va a tener... tiene, no sé, 25 años de condena y va a salir en libertad el día 9 de julio del año 1995. Entonces también cuando le preguntan, ¿tiene algo que decir? Y entonces él le dice al de al lado, dice, ¿a la mañana o a la tarde? Y entonces salió en todos lados porque se escuchó que dijo eso. Pero eso reflejaba la confianza que había y el irrespeto, si se quiere, a todo ese sistema judicial tan brutal contra una población que realmente se oponía, ¿no? Yo vivía viajando, todos los meses andaba de un penal a otro. En uno de esos viajes que hice a Mendoza, donde Fátima, esta hijita mía que entró, estaba presa por ser del ERP. Viajo y veo en el ómnibus una monja. Bien calladito, no hablaba para nada. Hablaba otra monja. ¿Quién era? Viajaba de Tucumán a Mendoza, se movía así, camuflado. Camuflado, monja. ¿Quién era? Yo vi. Yo digo, que esa monja yo la conozco. ¿Sí? ¿Se saludó? ¿Le hizo alguna...? No. El sigilo era importante.
Y tengo varios recuerdos. O sea, mi vieja siempre, desde el lugar de mujer, al mismo tiempo que era una militante, que hacía todas sus actividades, incluso acciones armadas, porque participaba en acciones dentro de villas miserias, que se robaban camiones de leche, se los llevaba para allá, acciones que emprendían peligro, que llevaban, ella estaba expuesta, pero al mismo tiempo se dedicaba, tenía que encontrar el tiempo para estar para nosotros, para sus hijas, y también encontraba el tiempo, aunque eso era antes, después ya poco a poco lo tuvo que ir dejando, para lo que a ella le gustaba, porque ella era pintora. Y había el tema de las tareas, por ejemplo, ¿había alguna diferenciación? ¿Había tareas más femeninas? Y sí, por ejemplo, criar los hijos era súper femenino, más bien. No digo pero sí, era dentro también, es una militancia. ¿Y qué militancia? Yo creo que después que ya que quedamos, volvimos y todo lo demás, recién se enteraron los compañeros que lo que era militar criando los hijos, por ejemplo. En el mundo cultural del PRT había dos catecismos, ¿no? Moral y proletarización y pequeña burguesía y revolución, que son un ejemplo del dogmatismo realmente codificado, ¿no? Afortunadamente se vivía muy al margen de esos catecismos. Eso también es preciso decirlo, ¿no? O sea, yo muchas veces quiero saber dónde están los que escribieron Moral y proletarización. Que algunos sostienen que fue un documento oficial del partido. Bueno, claro, pero nunca fue un documento oficial del PRT. Ese lo escribió... Se dice que lo hizo negro en la cárcel, ¿no? Se dice que lo hizo negro en la cárcel. No lo hizo negro en la cárcel. No lo hizo negro. Yo sé que no hizo. Lo aplicaban, siempre se consideró un poco dogmático, digamos, un poquito demasiado dogmático. Moral y proletarización, ya ni me lo acuerdo. Yo no sé si vos sentís que hablar a Julio Parra. Con Julio Parra, ¿cómo es el apellido de...? Lono Ortolani. Con el Lono tomábamos los mejores vinos, cuando él estaba como... No sé si como veedor, interventor, que era en Tucumán. A mí me complicó la vida con Moral y proletarización. Cuando después lo he descubierto a Lono Ortolani. Bueno, Moral y proletarización es un trabajo posterior que yo escribo en la cárcel de Rawson. Si es que vos sos responsable de que nos cagó la vida. La parte más linda de la vida, vos la estabas reprimiendo porque estaba escrito. Tenemos que sufrir. Con los años yo me he encontrado con compañeros que me tomaban el pelo por haberlo escrito y yo mismo empecé a tener un mal recuerdo de este material, hasta que De Santis me lo manda ahora y estoy casi terminando de leerlo y me rescato a mí mismo. Y bueno, la juventud guevarista yo creo que trabajaba sobre todo en base, digamos, a la imagen del Che y a la imagen del hombre nuevo. Y creo que había una historia de prepararnos para la revolución y para los jóvenes prepararnos implicaba estudiar, implicaba de alguna manera entrar a esquematizar todas estas ideas revolucionarias que naturalmente las teníamos, digamos, por ser jóvenes. Y me ha tocado volver, tenía 17 años, volverme de una reunión porque no había lavado los platos. O sea, se discutía,
si vos en tu casa no habías hecho lo que tenías que hacer, bueno, teníamos castigo en ese sentido. Vos, te tenías que hacer cargo de cumplir, porque vos no podías hacer la revolución si en tu casa no colaborabas. No podías hacer la revolución si no eras buen hermano, no podías hacer la revolución si no eras buen hijo. Y era una práctica. No podías pelear el centro de estudiantes si no eras un buen estudiante, porque no teníamos que ser. Nosotros ganamos el centro y teníamos todo, no podíamos tener menos de 8 en los exámenes. Patio Marte, venceremos. El imperialismo es un tigre de papel. La lucha da lo que la ley niega. El poder nace del fusil. El que no nace revolucionario tiene que morir cantando. ¿Cuántos libros revolucionarios ha leído? 478. ¿Cuánto pesan? 245 kilos. ¿Edición empastada? Empastada. ¿Diferencia entre Marx y Engels? Engels era mucho más alto y Marx más gordito. El conjunto de los sectores burgueses comparte de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Y en este momento están trabajando, se han propuesto llegar a lo que llamó la dictadura un gran acuerdo nacional, es decir, llegar a un acuerdo del conjunto de los partidos burgueses con el ejército, con las Fuerzas Armadas, para ofrecer alguna solución de palabra a las masas, tratar de despertar esperanza en las masas acerca de posibles soluciones por la vía electoral, de esa manera tratar de detener la lucha de las masas, aislar a la guerrilla para golpearla y aniquilarla. Pero lo que provocó una polémica fuerte a nivel interno fue el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional, que implicaba el llamado a elecciones. El partido plantea que hay que prepararse para las elecciones, o para participar o para boicotear las elecciones. Pero había que prepararse, digamos. Las elecciones no se podían ignorar. Era un hecho político de primera magnitud en el cual el Partido Revolucionario no puede estar al margen. Y la presión del hecho electoral provocó dos escisiones en el seno del partido. Por un lado, un sector trotsko, que formó el Ejército Revolucionario del Pueblo, Fracción Roja, que directamente, a pesar de la extrema inflexibilidad y dogmatismo de las posiciones nuestras, nos consideraba todavía demasiado oportunista y reformista. Y una fracción que pensaba que había que apoyar que tener una política más cercana al peronismo y apoyar a Cámpora en las elecciones, que se llamó el 22 de agosto. Estuvo liderado por Daniel Open, que formó con el gallego Fernández Palmeiro, que yo tuve la oportunidad de incorporarlo al partido, ¿no? La fracción 22 de agosto, que planteaba la participación a favor de camporismo en las elecciones. Fernández Palmeiro sostenía que el ERP y el PRT debían darle como por lo menos un apoyo crítico para ver qué pasaba con Cámpora, que no había que seguir, por ejemplo, tomando cuarteles o haciendo una lucha abierta como si el triunfo de Cámpora fuera un tema menor. No, el Cámpora ofrece una tregua y nosotros contestamos con aquella carta que fue muy conocida, que se llamaba Carta Cámpora, donde dábamos una serie de argumentos históricos y que llegaban a la conclusión, que era objetivamente así, que era lo que pensábamos, además que los militares estaban agazapados a la búsqueda de una nueva oportunidad para dar un golpe. Entonces que nosotros íbamos, por respeto a la voluntad popular, a aceptar la tregua con el gobierno y con los organismos que dependían del gobierno, como eran las policías, pero no así con las Fuerzas Armadas y con las empresas multinacionales que iban a seguir conspirando. Esa era la tónica general de la carta. Fernández Palmeiro, aún antes de la retirada de Lanús, participó de la ejecución de un jerarca, Hermes Quijada, que era un almirante que justificó el asesinato de los compañeros en Trelew. Fernández Palmeiro lo ajustició. Junín y
Cangallo fue donde se detuvo el coche del almirante Hermes Quijada ante el semáforo que interrumpía el tránsito cuando se acercaron dos individuos en una motocicleta que dispararon rápidamente sobre el almirante Quijada. La policía aún permanece de guardia. El automóvil fue rápidamente... Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado y por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino Hermes Quijada se enteró que la muerte viaja en moto. El gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del ARP, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo y se las tomó. Por el 22. Bueno, el 25 de mayo del 73 yo estaba en la cárcel de Devoto. Era el responsable de los compañeros del PRT en la cárcel de Devoto. Éramos unos 300 compañeros, más o menos. Tipo más, tipo menos, nunca lo llegué a contar todo, ¿no? 3 días antes habrá sido del Devotazo, tenemos una reunión con Montonero. Y ahí vemos la cuestión de que, bueno, lo que culminó el Devotazo, ¿no? Que nosotros ahí planteábamos hacer la movilización en Devoto y exigir la libertad inmediata de los presos. Ahí los montoneros nos dicen que eso, bueno, que ellos no estaban de acuerdo con eso, sí con la libertad de los presos, pero que no estaban de acuerdo con eso porque tenían un acuerdo con el gobierno de Cámpora, que, bueno, los efectos sería de no irritar la situación más, iba a soltar a los presos de manera escalonada. Y bueno, la idea fue primero apoderarnos del pabellón para hacer publicidad, por propaganda, qué sé yo, y lo hicimos sin mayores desgastes porque el servicio penitenciario estaba muy atemorizado, así, cagado, ¿no? Estábamos, nosotros veníamos dudando si lo iban a alargar o no lo iban a alargar. Entonces habíamos alargado una huelga de hambre 10 días antes. Y ahí estamos divididos. Los montoneros decían que estábamos locos, que no íbamos lo mismo, y nosotros decíamos si no presionamos no nos vamos. A la noche me mandaron llamar porque la manifestación que había venido de Plaza de Mayo era de tal envergadura, toda llena de antorchas y eso, que estaban tirando la puerta abajo, ¿no? Y nos pidieron que habláramos desde la pasarela de la cárcel para frenar a la movilización. Aquí se vive un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos. Claro, lo que había pasado era que había un sentimiento en la población por respecto a la sociedad, a la libertad de los presos, mucho más grande del que nosotros pensábamos. Entonces, además de la movilización nuestra, la gente que estaba en la plaza con el acto de Cámpora, de ahí, en vez de irse a la casa, se empezó a ir a Devoto. Y se juntaron 50.000 personas. Bueno, al final, el hecho de la libertad terminó apoyándolo nosotros, Montonero y todos los que estaban ahí, porque ya era una cosa ajena a lo que uno podía discutir. Pero estamos convencidos que si no, que era la movilización más la fuerza nuestra de adentro. No fue de más hacer la huelga de hambre, pero en realidad lo que mostró la movilización de Devoto era que había un pueblo decidido y dispuesto a seguir avanzando, ¿no? Bueno, Freddy Ernst, que era el responsable de los montos, habló primero y les dijo que se tranquilizaran, que ya íbamos a ser liberados por el nuevo gobierno popular. Y me tocó hablar a mí, yo lo que les planteé a la gente era que la única garantía que nos dejaran en libertad es que no se fueran. Les habla el compañero Pedro Luis Cases Camarero, de la organización revolucionaria Ejército Revolucionario del Pueblo. Aquí nos están informando lo que el compañero de la organización hermana Montoneros acaba de declararles. Sin embargo, no existe ninguna constancia real de que eso sea verdad.
Bueno, al rato llegó Abal Medina con un papelito que no soltaba de la mano y que decía que tenía hizo una larga arenga a la multitud reunida abajo. Mario Hernández, que estaba al lado, le dijo, después de 20 minutos de hablada, ay, Abal, le dijo, por este camino vas mal. Me causó mucha gracia. Y bueno, finalmente Abal Medina dijo, bueno, y por todo esto, que no tenía ninguna conexión con lo que digo, el presidente Cámpora da el indulto a los presos. Entonces empezamos a irnos y el director de la cárcel desesperadamente decía, bueno, denme la lista, y no había tal lista. Entonces yo le digo a Abal Medina, dame el papelito. ¿Qué papelito? Dice, este es un papelito cualquiera. No, había un papelito con la firma del presidente Cámpora, pero no decía nadie los nombres, ¿no? Así que al principio fuimos anotando los nombres, pero al final fue tal el quilombo que se perdió el papelito incluso con la firma de Cámpora. Y nos fuimos todos a la mierda, y junto con nosotros se escaparon 2 o 3 delincuentes, que nadie sabe cómo miércoles fue, pero aparentemente coimearon a los oficiales de la cárcel para poderse escapar, ¿no? También nosotros nos llevamos a algunos compañeros que eran presos comunes, que nos interesaba llevárnoslo, también nos llevamos. Me abrieron las puertas y nos fuimos. Y la gente, bueno, íbamos saliendo, que nos metían arriba los camiones para llevarnos a Cielo Feliz, ¿dónde nos llevó? Al Congreso, ¿dónde nos llevaron? No me acuerdo dónde nos llevaron. Te sacaban cosas, yo me acuerdo que andaba con una boina, me sacaban, déjamela, era como si que... Entonces era una experiencia muy penetrante, ¿no? Muy... Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen, cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso, y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino, pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina.
Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo, del árbol de nuestros sueños.